Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Lucas capítulo 6. Hoy estamos terminando con el sermón de Jesús. Lamentablemente quería que siga, pero elegí predicar Lucas y no Mateo, así que es cortito el de Lucas, pero vamos a leer este final de Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice así: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana. Un texto quizás mal entendido o mal aplicado, pero muy claro. Y un texto muy profundo. Y con una advertencia muy severa. Y Señor, te pido que tu palabra sea clara a nuestros oídos y a nuestra mente y a nuestro corazón, y que penetre hasta lo más profundo del corazón. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que profesa conocerte pero nunca te ha confesado como Señor, si hay alguien aquí que dice que es creyente pero no lo es, que este pasaje traiga convicción a su alma y que venga el Señor para salvación. Pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana, que tu Espíritu Santo haga claro tu palabra y que podamos entenderla y aplicarla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la clase de niños que estamos haciendo en este mismo momento, ¿no? Mientras estamos los adultos acá, estamos viendo el libro El progreso del peregrino. ¿Han escuchado de ese libro alguna vez? El progreso del peregrino. Es una alegoría de la vida cristiana en la cual John Bunyan es el que lo escribió cuando él estaba en la cárcel en el siglo XVII. Es una alegoría y el personaje principal de esta alegoría se llama Cristiano. Cristiano. ¿Saben qué personaje juega, no? ¿Qué papel juega? El de un cristiano. Y este cristiano sale de la ciudad de destrucción del mundo en el que está viviendo y va camino a la ciudad celestial, al cielo. Y esto representa la vida del creyente en este mundo hasta llegar al cielo. Y es en capítulo 11 del libro, y interesantemente el capítulo que les toca hoy a los niños, en el cual Cristiano se encuentra con Fiel. Y estos dos hombres están caminando juntos en el camino y se les aproxima otro hombre que se llama Charlatán. Charlatán. Y Charlatán comienza a hablar con Fiel y Charlatán parece ser el cristiano perfecto. Y Fiel cree que es el cristiano perfecto. Y Charlatán le dice: yo puedo hablar de lo que vos quieras, yo puedo hablar de
cosas como las noticias, como también puedo hablar de la Biblia. Puedo hablar acerca de las Escrituras, las cosas celestiales. Yo te puedo hablar del nuevo nacimiento, te puedo hablar de la insuficiencia de las obras para salvación y la necesidad de Cristo. Y si querés podemos hablar del Evangelio y la necesidad del mundo de Cristo y del arrepentimiento y la fe y la oración y el sufrimiento y de todas las promesas del Evangelio y los consuelos que vienen de Dios por el Evangelio. Te puedo hablar de lo que vos quieras. Y Fiel concluye, qué buen compañero hemos encontrado. De seguro que este hombre será un excelente peregrino. Ahora ya somos 3. Entonces se aproxima a Cristiano y Cristiano le dice, este hombre Fiel, de quien, o sea, le habla a Fiel, este hombre de quien estás tan agradado, es capaz de engañar con esa lengua aún a 20 de aquellos que no lo conocen. Y dice, la verdadera religión no existe ni en su razón, ni en su casa, ni en su vida. Todo lo que tiene está en la punta de su lengua. Y su religión consiste en hacer ruido con ella. Él habla de la oración y del arrepentimiento y de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ello siente. Este hombre no hace nada más que hablar. Y de no haberlo yo conocido antes, tal vez al principio hubiera tenido el mismo concepto que vos. Entonces Fiel le dice, bueno, ahora conozco que el decir y el hacer son 2 cosas distintas. Y de aquí en adelante voy a tener más presente esta distinción. Y siguen hablando, pero una cosa más que quiero mostrar que dice Cristiano al final, él afirma, Fiel, debemos estar bien seguros que en el día del juicio serán juzgados los hombres según sus frutos. La pregunta no será, ¿creísteis? La pregunta será, ¿practicasteis? Y según esto habrá de ser su juicio. Digo esto para mostrarte cuán poco valdrán en aquel día las profesiones y protestas de charlatán. Así que ahora tenés que ir a casa a comprar el libro y leerlo, ¿no? A ver qué sigue pasando. La pregunta de esta mañana es, ¿quién puede llamar a Cristo Señor, Señor? ¿Quién puede llamar a Cristo Señor, Señor? Y Jesús cierra su sermón. Y lo cierra de la misma manera que lo comenzó. Recuerdan que él comenzó este sermón en versículo 20 con un contraste entre 2 personas. Este no es el contraste entre el creyente firme y el flojito. No es un contraste entre el espiritual y el carnal. No es un contraste entre el que está más cerca de Cristo y el que está más lejos de Cristo. No. Este sermón es la comparación entre el creyente y el incrédulo. Entre el que conoce a Cristo y rechaza a Cristo. El que sigue a Cristo y el que va por otro camino. El que es bienaventurado y el que es condenado. El que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. Y finalmente, este sermón se trata del que por la eternidad llamará a Cristo Señor, Señor, y el que por la eternidad será apartado de Cristo, porque Cristo nunca fue su Señor. Estas son las 2 personas que tenemos acá. Este es nuestro texto. Entonces la pregunta es, ¿vos podés llamar a Cristo Señor, Señor? No respondas, responde al final del mensaje. ¿Podés llamar a Cristo Señor, Señor? Entonces lo primero que vamos a ver es en versículo 46 y es la pregunta punzante. La pregunta punzante, mírenlo, versículo 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Jesús está enseñando a las multitudes acá. Esas multitudes que vinieron en versículo 16, 17, 18 en adelante. A la muchedumbre de los pueblos que han venido de todos lados. Algunos verdaderamente conocen al Señor. Entre ellos están 11 de sus discípulos que Jesús escogió. Escogió a 12, pero 11 eran realmente sus discípulos. Hay otros discípulos más amplios que también conocen al Señor. Pero en su mayoría, estas multitudes están lejos de Dios. Estas multitudes no conocen al Señor. Ahora, ¿para qué vinieron?
Bueno, capítulo 6, versículo 18 nos dice que habían venido para oír a Jesús, entre otras cosas. Vinieron para oír a Jesús. Porque recuerdan que Jesús enseñaba como nadie enseñaba. Y Jesús atrajo a las multitudes porque dicen, wow, yo quiero escuchar esta enseñanza. Pero aunque tienen un deseo de oír a Jesús, no tienen un deseo de practicar lo que Jesús dice. Entonces estos discípulos están oyendo a Jesús, pero estos no son verdaderos discípulos de Cristo. Y ahora ellos dicen, Señor, Señor. Lo proclaman Señor. Lo proclaman su maestro. Su amo. Lo proclaman como aquel que tiene toda la autoridad, aquel que les da el acceso al cielo, porque esto es de qué se trata el pasaje paralelo en Mateo 7:21. Porque afirmar a Cristo como Señor es afirmar que Él es el soberano de tu vida, Él está en control de tu vida. Y afirmar a Cristo como Señor es la confesión que lleva a la salvación. En Romanos 10:9 dice que si confesás con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo viene la salvación? Por confesar a Jesús como Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, estas personas, aunque profesan la deidad de Dios, y hay una diferencia entre profesar y confesar, ellos profesan la deidad de Dios. Ellos profesan que Jesús es el Señor de sus vidas. Es tan solo eso. Es un decir de la boca. Es palabrería. Es como charlatán que habla y habla y habla y habla, pero no cree nada y no practica nada. Y creen que serán salvos en el día final porque profesan, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor. Pero es una profesión vacía. Porque el que verdaderamente cree en Cristo hace la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús dice en el pasaje paralelo. Pueden buscarlo, escuchar, pero en Mateo 7:21 Jesús dice, no en forma de pregunta como acá, pero en forma de afirmación, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lo que nos enseña la Biblia es que confesar a Cristo como nuestro Salvador es confesar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Entonces somos totalmente leales a Él. Estamos enteramente dedicados a Él, a servirle a Él, a hacer lo que Él quiere, a cumplir completamente con sus demandas. Toda nuestra vida es ¿qué quiere mi Señor? Y lo voy a hacer. Donde Cristo es el Señor de todos mis pensamientos. Y Cristo es el Señor de todas mis palabras. Y Cristo es el Señor de todas mis acciones. Entonces eso de profesar a Cristo pero continuar en pecado, esta es la marca del incrédulo. Y Cristo dice así al final de ese pasaje. Quizás ya lo empezaste a decir cuando lo corté en versículo 22. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. En este versículo, en versículo 46, Jesús hace esta pregunta. En vez de afirmarlo, lo hace de manera interrogativa. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me confiesan como Señor de sus vidas, pero no obedecen lo que yo digo como Señor de sus vidas? ¿Cuál es el propósito de llamarme Señor, Señor si practican lo que ustedes quieren, si no hacen lo que yo les digo? Hipócritas, dejen de engañarse. Yo no soy el Señor de su vida. Todo aquel que me confiesa como Señor practica mis palabras. Practica mis palabras. Entonces el final del versículo 46 lo leemos todos juntos para entenderlo mejor, pero dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Oír no es suficiente. ¿Ves eso? Oír no es suficiente. Oír no es la vida cristiana. Venir a Cristo por, como hacían ellos en versículo 18, por una sanidad, por una expulsión de demonios,
para oír lo que tiene para decir y después volver a mi vida de pecado. Eso no es conocer a Cristo, eso no es la cristiandad. Ese no es el verdadero discípulo de Cristo. Cristo demanda mucho más. ¿Cristo qué demanda en el versículo? Mírenlo, oír y qué. Y hacer. Y practicar. Escuchar y poner en práctica. Aprender y aplicar. Entender las profundidades de Cristo para obedecer las profundidades de Cristo. Entonces llamar a Cristo Señor es hacer lo que Él dice. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, tan solo en este mensaje podemos ver lo que Él dice. En versículos 20 al 26, Él dice que el verdadero discípulo aborrece su pecado. Mira en su propia vida de pecado y allí encuentra que no hay nada bueno. Reconoce su pobreza espiritual, que tiene hambre por la rectitud de Dios, llora por su pecado. Entonces va al Señor en arrepentimiento, el Señor lo salva por fe en Cristo y el resultado es que todo el mundo lo odia. Versículo 23. Lo odian. Entonces Jesús dice, pero ustedes no hacen eso. Ustedes aman su pecado. Ustedes tienen su propia rectitud. Y el mundo los alaba. Escuchan y no hacen. Pero en realidad no pueden hacer, porque Cristo no es su Señor. Y en versículos 27 al 36, Jesús dice que el verdadero discípulo ama como Cristo ha amado, como Dios ha amado, ama a sus enemigos, bendice a sus enemigos. Ora por sus enemigos, hace bien a sus enemigos y le demuestra la bondad y la misericordia de Dios de versículos 35 y 36. Pero Jesús dice, pero ustedes no hacen eso. En versículos 31 al 34 le dice, ustedes aman a los que les aman. Ustedes hacen bien a los que les hacen bien. Ustedes prestan a aquel que le va a dar algo a cambio. Escuchan y no hacen. Pero no pueden hacer, porque Cristo no es su Señor. Y si Cristo no es tu Señor, no puedes hacer lo que Él dice. Y después en versículos 37 al 45, el verdadero discípulo ejemplifica a su maestro. Y ese es Jesucristo, el maestro final, máximo, último. Entonces esta persona no juzga con espíritu crítico pensando que es superior al hermano, a la otra persona, sino que perdona y da abundantemente, con generosidad, y produce fruto que sale de un corazón recto. Vimos en versículos 43 al 45. Pero ustedes, dice Jesús, ustedes son hipócritas. Son hipócritas. Ustedes están juzgando a todo el mundo. Ustedes producen malas obras. Y esas malas obras vienen de un corazón que es malo, que no conoce al Señor. Escuchan y no hacen. Pero no pueden hacer, porque Cristo no es su Señor. Entonces Jesús dice, si ustedes fueran mis discípulos, estas verdades caracterizarían su vida. Imagínate, está hablando a las multitudes y está diciendo, sí. Y dice, no, si fueran mis discípulos harían esto. Porque la multitud está diciendo, ay, qué hermosa las enseñanzas de Jesús. ¿No? ¿Qué dijeron al final del Sermón del Monte en Mateo? Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Pero admirarse no es la vida cristiana. Y dicen, ay, qué lindo lo que enseñó. Señor, Señor, hemos hecho tantas obras en tu nombre, tantos milagros en tu nombre. Y Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si ustedes no practican nada de lo que les dije. No practican nada de lo que les estoy enseñando. Entonces en versículo 46 quiero mirar un poquito más profundo. Miren, esto es muy interesante. Hay tres verbos que vemos aquí. Llaman, hacen, que es no hacen, pero el verbo es hacen, y digo. Y los tres verbos son presentes. Los tres verbos son activos. Entonces lo que vemos es que continuamente están llamando a Jesús Señor, Señor. Y cada vez que se acercan a Él, Señor, Señor. Y cada vez que tienen la oportunidad, Señor, Señor. Y todo lo que Él enseña, sí, Señor, Señor, yo hago todo eso. Mientras que al mismo tiempo Jesús, que sabe el pensamiento y la actitud y la acción de cada uno, dice, y no hacen. Mientras que continuamente me dicen, Señor, Señor, continuamente no están haciendo nada. No están practicando nada de lo que ustedes están diciendo que hacen. Y dice, lo que yo digo, lo que yo enseño, lo que continuamente día tras día, tras día, tras día estoy enseñando y ustedes están escuchando, no lo están haciendo. Entonces,
todo lo que está diciendo Jesús es continuo, no es que ocurrió una vez, es que vuelven vez tras vez tras vez diciendo, ¡ay, Señor, Señor! Pero no hacen nada. No hacen nada. Y Jesús le dice, yo no soy su Señor. Apártense de mí. ¿Esto es lo que Jesús dice de vos? ¿Es lo que Jesús dice de vos? Vos oís sus palabras. Vos venís a la iglesia cada semana. Vos escuchás el mensaje cada semana. Vos entendés la sana doctrina, quizás comprendés todas las enseñanzas de Cristo, conocés el Evangelio de memoria, mientras estás dormido lo podés decir, pero sos como charlatán. Decís cuánto amás a Dios, te identificás como cristiano, hablás de Cristo, pero cuando Cristo mira en tus obras son todas malas. Muestran un inconverso. No practicás ninguna de sus palabras, no obedeces ninguno de sus mandatos. Y luego vas al Señor y decís, Señor, Señor. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál es? ¿Por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor y no amás a tus enemigos? ¿Por qué me llamas Señor y no perdonás al que te hace mal? ¿Por qué me llamas Señor y no demostrás misericordia y bondad hacia los demás como Dios a todos los perversos? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y vivís en fornicación y adulterio? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y vivís mintiendo y engañando y siendo alguien que no sos? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y estás practicando toda clase de iniquidad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y vivís lejos de mí en la semana? ¿Por qué me llamás Señor, Señor y no hacés lo que yo digo? Esa es su pregunta. Mi amigo, Cristo no es tu Señor. Cristo no es tu Señor. Entonces lo que debo hacer es reflexionar en mi corazón, dejar de jugar un juego de la vida cristiana, dejar de fingir que soy algo que no soy, como un hipócrita, y que Cristo, quien lo ve todo, que Cristo, quien es el juez final, revele mi corazón. La vida cristiana no es una profecía vacía acerca de Cristo. La vida cristiana es una confesión de Cristo como Señor que resulta en obediencia total a Cristo tu Señor. Pero vos no vivís por Él. Y vos no vivís para Él y vos no vivís en obediencia completa, Él sometido ante Él. Y Jesús dirá en el día final, apártate de mí, nunca te conocí. No querés estar ahí. Bueno, entonces, ¿quién entra al reino de los cielos? Porque Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, no todo el que profesa simplemente con su boca. La profesión sin obediencia simplemente son palabras vacías. Juan 3:36 dice exactamente esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué está diciendo? Fe implica obediencia. Fe resulta en obediencia. Desobediencia revela una fe falsa. Al que practica iniquidad, Cristo le dice, apártate de mí. Y en el día final, muchos que creen que conocen a Cristo, que vivieron la vida religiosa, van a ir ante Él y le van a decir, no te conozco. Entonces, ¿quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. El que oye y pone en práctica las palabras de Cristo. Este es el que ha confesado a Jesús como su Señor, creyendo en Él para salvación, y esto resulta en obediencia a Cristo su Señor. No es obediencia para salvación, es obediencia por salvación. Porque la confesión de Cristo para salvación resulta en la obediencia a Cristo como Señor. Entonces creer en Cristo produce obediencia a Cristo. En Juan 8:31 dice, entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En 1 Pedro 1:1 y 2, Pedro escribe a los elegidos, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Para eso fuimos elegidos.
para obedecerle. Un autor del siglo XVIII lo dice así: la obediencia es la única evidencia sólida de la fe salvadora y la conversación con los labios es peor que inútil si no va acompañada de la santificación de la vida. Entonces, ¿qué tal vos? ¿Llamás a Jesús Señor, Señor? ¿Haces lo que Él dice? ¿Todo lo que dice? ¿O un día vas a estar ante el Señor y te va a decir, ¿por qué me llamas Señor? No entramos al cielo en grupo, no entramos en un colectivo, es individual. ¿Qué te va a decir el Señor? Entonces todo el mensaje de Jesús se resume en estos versículos de 46 al 49. Si has confesado a Cristo como Señor, haces lo que Él dice. Punto. Ofreciéndole tu lealtad y tu fidelidad en todo aspecto de tu vida, porque Él es el Señor de tu vida. Entonces, ¿practicás las verdades de la palabra de Dios siendo Cristo el Señor de tu vida? ¿Quién puede llamar a Cristo Señor, Señor? No el profesante, no el charlatán, no el que dice y no hace, no el que hace todas estas cosas, sabe la Biblia, memoriza la Biblia, pero no la pone en práctica. No. El que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Este es el que ha confesado a Cristo como Señor, creyendo en Él como Salvador y se somete en obediencia al Señor. Este verdaderamente es un discípulo de Cristo. Él puede ir ante Jesús y decir, Señor, Señor. Entonces, primero vemos esta pregunta punzante. Segundo, vemos la promesa firme. La promesa firme en versículos 47 y 48. ¿Y cuál es la promesa? Que este hombre, el cual habla aquí, jamás será movido. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Y ya vamos a hablar de quién es semejante, si ahora lo leemos en un momento. Pero miren cómo comienza, dice, todo el que viene a mí. Esta promesa no es para algunos, esta promesa no es para un grupo selecto, elite, esta promesa no está fuera del alcance de nadie, esto es dado a toda la multitud. Cualquier persona de la multitud que hace estas cosas, yo seré su Señor. Entonces dice todo. Y aquí tenemos tres acciones presentes. Y dice, mírenlos, todo el que viene a mí, primera. Segunda, el que oye mis palabras. Y tercero, las pone en práctica. Es la progresión natural del discípulo. Todo verdadero discípulo comienza con venir a Cristo. Venir a Cristo para salvación, como Jesús dice, el que viene a mí yo no lo echaré fuera, el que cree en Él tiene vida eterna. Pero no solo venir a Él para salvación, pero volver continuamente a Cristo, como es la acción presente de aquí, para santificación, para crecer en el Señor, para escuchar la palabra del Señor, para conocer al Señor, para vivir para el Señor. Tengo que continuamente venir a Él. Y esto es exactamente lo que ha hecho la multitud. Y viene a Él día tras día, tras día, tras día. Y hoy en día eso es lo que hace el creyente. Tenemos un mandato de ir a la iglesia, entonces venimos y venimos y venimos. Cada semana. Siempre a Cristo. Pero dice, el que viene a mí y oye mis palabras, no termina solo con venir, sino oír. Y recuerdan, versículo 18, para esto vino la multitud, para oír a Cristo. Pero oír no es simplemente que algo entre a tus oídos. No, como cuando yo estoy viendo mi partido de Michigan y me vienen a decir algo muy importante, los escuché, pero no me di cuenta que se quemó toda la casa porque no escuché, ¿sí? No me hables cuando juega Michigan. Los que son más nuevos ya se van a enterar de qué es esto, pero tenemos que escuchar correctamente. Este escuchar es escuchar con atención cuidadosa, meditar con concentración, considerando todas las implicaciones que el mensaje tiene para mi vida. ¿Es así que oís la palabra de Dios? ¿Es así que escuchás las enseñanzas de Cristo? Debes oír con un enfoque fijo en el Señor, con un espíritu listo para ser moldeado y obedecer lo que Él dice. Porque la realidad es que muchos vienen a la iglesia y aunque el sonido del mensaje entra en su oído, no escuchan. No oyen lo que Dios está diciendo.
No lo oyen. ¿Por qué? Porque ya escucharon. Porque ya lo memorizaron, porque ya saben, este pasaje ya lo conoces. ¿Para qué tengo que escucharlo? Ya lo sé, ya sé todo. Y algunos entran y están apagados, como hubo el garrón del domingo. Pero bueno, a la tarde una siestita. O algunos toman la siesta acá. Y vienen y están pensando en el trabajo. Y en las tribulaciones, porque todos las tenemos. Y en los videojuegos, el próximo mundo que tengo que conquistar hoy a la tarde. O en la escuela, que para algunos ya arrancó, y es un garrón, ¿no? Y para otros jóvenes ya va a arrancar y quiero que se detenga el tiempo, porque no quiero volver. O quizás si el pastor predica muy largo, la comida, ¿no? Ya pienso en eso. O el deporte. Se viene Argentina-Brasil. Estoy pensando en eso. O quizá venís a la iglesia y estás paveando en el celular todo el mensaje. O quizá venís a la iglesia y estás durmiendo todo el mensaje. Estamos presentes, pero no nos interesa. No nos interesa. Está entrando en los oídos, pero yo estoy en otra. Porque no me importa. Y distraídos no oímos. Pero el verdadero discípulo, por eso la marca del discípulo que no es verdadero. El verdadero discípulo está continuamente oyendo, continuamente escuchando. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo para decirle de su palabra. Alguna verdad nueva que debe entender o alguna verdad que ya sabe que debe ser recordada en su vida. Como hoy vamos a tomar la Santa Cena y vamos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces debemos venir y luchar porque la mente nos traiciona, ¿no? Ahora quizá algunos dicen, no estaba pensando en comida, pero ahora sí, ¿no? Porque la mente me traiciona. Debo luchar para oír lo que Dios dice. Pero no termina ahí, dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Venir y oír nunca es suficiente. Nunca. No es suficiente venir a la iglesia, oír, qué lindo que fue eso. ¿Sabes quién es ese? Ese es el religioso. No. Dios demanda una respuesta obediente. Dios demanda que entienda la palabra y practique la palabra. El discípulo verdadero viene, oye y practica lo que Dios dice. Y entonces cuando viene la tormenta, se verá quién es el verdadero discípulo y quién no. Y este es el verdadero discípulo. Entonces en versículo 47, después de dar estas tres acciones presentes, continuas, dice, les mostraré a quién es semejante este hombre. Y Jesús va a hacer una comparación, ¿no?, de dos hombres. Conocemos bien la comparación. En versículo 48 tenemos este primer hombre, del cual ya ha hablado en 47, y en versículo 49 tenemos el hombre opuesto. Entonces él le dice, les mostraré a quién es semejante. Este primer hombre es el que viene a escuchar, el que entiende la verdad, el que resuelve vivir la verdad, y domingo tras domingo tras domingo oye, viene, así en ese orden viene, oye y pone en práctica. Entonces miren versículo 48. Este es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Este es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no?, de vivir en Israel, que es muchísimo desierto, varias colinas por todos lados. Y en el desierto lo que ocurría es que las inundaciones ocurrían así. Hay una lluvia y empieza a caer de la montaña, de las colinas, toda esta lluvia, y comienza a hacerse un río, y el río baja, y la inundación sube, y todo lo que tenés está inundado en un momento, es rapidísimo. Es rapidísimo. Y esta inundación, este río que baja, estalla contra todo lo que está en su camino, y lo destruye. Entonces este primer hombre, que en Mateo 7:24 lo llama el hombre sabio, edifica su casa sobre un cimiento estable.
Y miren lo primero que este hombre hace al decidir edificar su casa. Él cavó hondo y echó cimiento. Él está cavando y cavando y cavando de manera muy profunda, con dificultad, hasta que encuentra la roca. ¿Lo ven ahí? Echó cimiento sobre la roca. Encuentra un lugar firme sobre el cual edificar su casa. Y esto fue necesario, pero requirió un gran sacrificio, requirió mucho trabajo, le costó mucho esfuerzo y mucho tiempo y trabajo duro. Y muchos lo evitarían, pero este hombre trabaja hasta encontrar este lugar en donde apoyar su casa, un lugar seguro. Y esta roca no es una piedrita, como cuando viene el albañil y pone 6 cuerpos de andamios, pero está medio torcido el andamio, entonces pone una piedrita abajo, ¿no? ¿Lo viste? Y se sube allá arriba. Y vos te vas a otro lado, pues no querés ver cuando cae. Esta no es esa piedrita. Esto es algo estable, firme, fuerte, duro, inamovible. Y sobre esta roca establece el fundamento, su cimiento. Toda su casa está edificado sobre esto. Y entonces dice el versículo que vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa. El agua va bajando con toda su fuerza y estalla contra la casa. Es como que solo esa casa está en el camino de este gran arroyo que se ha hecho. Y este torrente, este río se rompe, se desploma contra esta casa, revienta la casa. Y debemos entender, esto no es una llovizna, esto no es un baldazo de agua, es un golpe fuerte con mucha cantidad de agua. ¿Y cómo ocurre? Así, de manera instantánea. Acá no hay tiempo de preparación. Está lloviendo, tendría que poner un enrejado alrededor de una pared. No hay tiempo de detenerlo, no hay manera o forma de frenarlo. Golpeó e impactó la casa inmediatamente. Pero este hombre sabio, nos dice el versículo 48, dice, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. El hombre sabio edificó bien. El hombre sabio echó sus cimientos sobre la roca. La casa permaneció estable, la casa no tambaleó, la casa no se desplomó, no se derrumbó, ni siquiera se movió. Estaba firme sobre la roca, el fundamento sólido. Este es el verdadero discípulo. ¿Qué representa esta imagen? Bueno, debemos entenderlo en su contexto. Y le soy sincero, si predicaba este mensaje el martes, esta parte del mensaje sería diferente, pero hasta que finalmente entendí exactamente de qué está hablando en su contexto. Y ya les digo, no está hablando de las pruebas de la vida, porque es como siempre aplicamos este pasaje. No está hablando de eso. Debemos entenderlo en su contexto. En nuestro contexto, al comparar Mateo capítulo 7 y Lucas capítulo 6, vemos que hay hombres que están llamando a Cristo Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es el día final y están allí y quieren entrar. Y Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en el día final, Señor, Señor, y van a querer entrar. Y yo les voy a decir, apártense de mí, no los conozco. La ilustración va pegada a este contexto. Es una ilustración del día final, del juicio final. Este hombre es el creyente verdadero. Y este hombre no solo dice Señor, Señor, sino que ¿qué hace? Lo practica, hace lo que dice. Dice, Señor, Señor, y se da vuelta y vive como Jesús dice que tiene que vivir. Y la casa es su vida. La casa es su vida. Y cavó de manera profunda y de manera honda, dice el pasaje. Porque su respuesta a lo que Cristo ha dicho no es superficial. No es superficial. El mensaje ha llegado profundo a su alma. Y allí, en lo profundo de su alma, echa el cimiento, el fundamento sobre la fe. El cimiento, el fundamento es la fe en Cristo. Porque no hay ningún otro fundamento para su vida. Toda su fe está en Cristo y solo en Cristo. Porque Cristo es la salvación y solo en Él hay salvación.
Y este fundamento fue echado sobre la roca. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, la roca es Dios. Un montón de veces dice que Dios es la roca. En el Nuevo Testamento un montón de veces dice que Cristo es la roca. Y aunque estamos edificando sobre eso, edificando nuestra vida sobre Cristo, aquí la roca está hablando claramente de las palabras de Jesús, de las enseñanzas de Cristo. Entonces este hombre está fundando su vida, edificando su casa sobre las enseñanzas de Cristo. Es así que edifica. Entonces cuando viene la inundación y estalla contra su casa, cuando viene el juicio final de Dios, donde Dios viene con toda su ira en el día que nadie espera, que viene instantáneamente, inmediatamente, en ese día final Dios juzgará al hombre por su pecado y el juicio viene con rapidez y no lo podés frenar. Y no puedes, no, para Señor, tengo que ir a hacer algo rápido y vuelvo y así soy salvo. No, no funciona así. Su juicio está bajando rápidamente por esta colina y va a estallar inmediatamente contra la casa y va a golpear con toda su fuerza, pero esta casa es inamovible. Este es el creyente que está seguro en Cristo. Y en el día del juicio no será destruido. En el día del juicio permanecerá, está salvo. Porque su fe está en Cristo y al estar en Cristo está edificando en las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces, versículo 48 representa a la persona que viene a Cristo, oye a Cristo y practica las palabras de Cristo. Este escucha el Evangelio, medita profundamente acerca de su corazón pecaminoso y al ver que su corazón es lleno de pecado, se arrepiente ante Dios, cree en el Señor Jesucristo para salvación y luego edifica su vida sobre las enseñanzas de Cristo. Viene, escucha y hace. Y en el juicio es inamovible. Este es el que puede llamar a Cristo Señor, Señor. Esta es la promesa inamovible para el discípulo verdadero. ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! Si este sos vos, sabés que el juicio no importa. Pero es la realidad de tu vida. Vos podés llamar a Cristo Señor, Señor. Pasamos último a la ruina inmediata, de la promesa firme a la ruina inmediata. En versículo 49 dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí vemos la advertencia de Jesús. Y en vez de que Jesús dé una advertencia a la multitud y luego termine su mensaje consolando a los que creen en Cristo, que es lo que hacemos mayormente cuando predicamos o enseñamos, porque no queremos que alguien se vaya pensando, qué mal, dice esto, lo otro, hay este juicio. No, Jesús no hace eso. Jesús termina con una advertencia severa. Y la advertencia es para el que ha oído, como esta multitud que vino, pero no ha hecho nada, nos dice el texto. No ha hecho nada. Parece que todo le va bien, parece que es un discípulo genuino de Cristo, pero finalmente su casa se desplomará, su casa se arruinará, será grande, terrible y final su destrucción. Y esta es una advertencia para que cada uno de nosotros contemplemos si Cristo realmente es nuestro Señor. Este hombre, Mateo lo llama el hombre insensato. Este hombre también edifica su casa. La casa parece estar en el mismo lugar o al lado de la otra casa. Les pega la misma tormenta. No es que este tiene una tormenta más grande que el otro, es la misma tormenta. Y este edifica su casa de manera diferente. Para este no es necesario poner un cimiento, no es necesario llegar a la roca. Ahora imagínate que vos estás acá hoy y yo te digo, ¿sabes cómo edificamos este templo? Yo te aviso. Llegamos y dijimos, ¿y dónde lo queremos? Acá, bueno, marcalo, empezá a poner ladrillos. ¿No? Y mandale unas columnas ahí. ¿Qué harías? ¿Te parás? Gracias, muchas gracias. Si se juntan en otro lado, vengo. Porque se va a caer. Y no querés que todo esto se caiga encima tuyo. Es mucho. Este hombre
edifica sin echar cimiento. Edifica sobre tierra. En Mateo dice que edifica sobre la arena. Este no cava a encontrar la roca. Este no trabaja duramente buscando el fundamento, sino que comienza a edificar y construye rápido. Y su casa se termina y el otro todavía está cavando. Y de afuera, cuando terminan las dos casas se ven iguales. Las dos lucen lindas, las dos lucen cómodas, habitables. Los dos parecen lo mismo, pero el fin demostrará que son completamente diferentes. Y entonces aquí también la lluvia cae, el agua viene, el torrente choca con toda su fuerza sobre esta casa. ¿Y qué nos dice? Miren las palabras. Y al instante se desplomó. La casa colapsa en un abrir y cerrar de ojos. La ruina es grande, dice. La casa quedó totalmente destruida y arruinada. Y esto tiene la idea de que toda la casa se abrió y se quebró y se rompió. No quedó nada. El agua se llevó todo. Y si vemos de manera literal cómo se escribió esta sección en el griego, en su idioma original, lo que dice aquí es que la ruina de la casa aquella fue grande. Estas son las últimas palabras del mensaje de Jesús. Y termina con la palabra grande. La palabra mega es la palabra en griego. La ruina fue mega, la ruina fue total. La ruina fue final. El hombre lo perdió todo. Lo perdió todo. Y lo perdió todo de la manera más horrible que pudo porque edificó sobre la tierra. Este es el discípulo hipócrita. El inconverso, este es el que no viene y no oye y no practica. O quizás que viene y oye y no practica, porque es lo mismo. No pone en práctica las palabras de Cristo. Su profesión es superficial. Escucha y dice, sí creo en Cristo. Y vivo como quiero. Como el mundo nuestro hoy. Sí, yo creo, pero no me vas a decir cómo tengo que vivir. Entonces hace una confesión superficial. Dice, Señor, Señor, y luego hace lo que Él quiere. No hace lo que Dios dice. Y como dije, las dos vidas parecen iguales, la del discípulo verdadero y la del discípulo falso, porque los dos asisten a la misma iglesia. Y los dos parecen espirituales. Y los dos escuchan el mismo mensaje. Y los dos tienen el mismo vocabulario. Quizá los dos leen su Biblia. Y aunque no es evidente a los demás, ante Cristo sí es evidente. Y Cristo es el juez. Y el juicio final viene. Y en un instante, como dice acá, y al instante, chocará con toda su fuerza el juicio de Dios contra tu vida. Y si sos esta persona, todo se desplomará. Y tu ruina será grande. Y tu ruina será terrible. Y sufrirás para siempre el juicio del infierno bajo la ira de Dios por los siglos de los siglos. Un autor dice así, el resultado final del Evangelio para quienes rechazan a Cristo no es que pierden gran cantidad de bendición o ni siquiera que pierden una vida de felicidad eterna con Dios en el cielo, aunque estas cosas son absolutamente ciertas. El resultado final para quienes rechazan a Cristo es que están destinados al tormento eterno, perdición que seguirá aniquilándolos por siempre. Rechazar a Cristo es esperar ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en ese día vos dirás, Señor, Señor, ¿no profeticé en tu nombre? ¿No eché fuera demonios? ¿No hice muchos milagros? ¿No fui a la iglesia? ¿No leí la Biblia? ¿No sacrifiqué cada domingo para estar ahí? ¿No hice ministerio? Y Cristo va a decir, jamás te conocí. Apartate de mí. El que practica iniquidad. Y sufrirás el infierno por los siglos de los siglos. Entonces Jesús termina en una advertencia y el mensaje debe terminar en una advertencia también. Oí la advertencia de Cristo. Escuchá la advertencia de Cristo.
Y examiná tu corazón y que Cristo examine tu corazón. Y arrepentite y confesá a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque el día viene cuando tu fe será juzgada y el juicio será inminente. ¿Qué pasará en tu vida? ¿Terminará en ruina? ¿Tu fin será el infierno? No tiene que ser así. Responde a la advertencia severa de Cristo porque tu eternidad está en juego. Examina tu corazón, arrepentite, cree en Cristo y entonces podrás llamarlo Señor, Señor. Si conoces a Cristo, decís, bueno, esa fe, no aflojes. Continúa. No has terminado, la casa no está terminada. Seguí construyendo. Siempre hay cosas que se rompen, siempre hay cosas que arreglar, siempre hay cosas que mejorar. Seguí edificando sobre las palabras de Jesús, seguí perseverando con sacrificio en conocer la palabra de Dios, en entender la palabra, en oír la palabra, en practicar la palabra. Y cada vez que aprendes algo nuevo, aplícalo. Y cada mandato que descubrís, obedécelo. Y cuando venga el juicio final, estarás seguro, porque edificaste sobre Cristo, haciendo las palabras de Cristo. Entonces, ¿cuál es tu realidad en esta mañana? ¿Cuál es tu realidad? Ya sabemos todo lo que querés que sea tu realidad, pero ¿cuál es? Indagá de manera profunda. ¿Edificás tu casa sobre la arena sin fundamento? Todo será destruido de manera repentina y será llevado al juicio final del infierno. O has creído en Cristo y edificás tu vida sobre la roca, sobre las enseñanzas de Jesús, con tu fe puesta en Jesús mismo. Una gran promesa, jamás serás movido. Cuando llegue el día final, lo único que va a importar es que si creíste en Cristo o no, y como resultado, el que cree hará lo que Él dice y será inamovible, y el que no cree vivirá escuchando sin hacer y será destruido. Nadie que verdaderamente llama a Cristo Señor, Señor, dice y no hace. Entonces te pregunto, ¿vos podés llamar a Cristo Señor, Señor? Hacé lo que Él dice. Vamos a orar. Padre, qué tremendo sermón que ha predicado nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ha dicho era contra la cultura, contra el pensamiento del hombre, pero aquí llega al final y expone y revela el corazón de todos. Y aún revelando este corazón del hombre incrédulo y demostrando que necesita a Cristo y hablándole del juicio final que viene, Jesús demuestra gracia y misericordia, porque les da una oportunidad de responder al mensaje. Les da una oportunidad de oír la advertencia severa y arrepentirse y creer en Cristo como su Señor. Y la misma oportunidad das hoy, Señor. El día viene, el juicio final, donde no habrá otra oportunidad. Pero hoy sí hay una oportunidad de confesar nuestro pecado y creer en Cristo. Entonces te ruego, Señor, cualquier hombre, mujer, joven, anciano, que esté aquí, que no te conoce como Salvador, que hoy se arrepienta, que deje de hacer una profesión, hablar siendo un charlatán, y que confiese a Jesús como Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos y será salvo. Y Padre, te ruego que aquellos que han conocido a Cristo, que vean que la vida en Cristo es
edificando sobre las enseñanzas de Cristo. Entonces debemos tener un fervor y un anhelo de conocer más y más y más toda la palabra de Dios para ponerla en práctica en nuestras vidas. Porque es la vida del creyente. Y en el día final, Jesús dirá, tú hiciste la voluntad de Dios. Qué glorioso será. Y estaremos para siempre a salvos en los brazos del Señor. Padre, te pido que tu palabra no vuelva vacía, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, nos traiga convicción en nuestra vida y así apliquemos esta enseñanza a cada una de nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.